Qué bueno que usted no usa lentes, profe. No, me operé para dejar los lentes. Ah, ¿sí? Ajá. Oh, qué padre. Sí, antes sí usaba. Es de una conferencia de la mañanera, o sea, un curso de lo que ha... Bueno. ¿Cuál es tu carrera, Rubí? ¿En qué carrera? Comunicación. Comunicación, ok. Bueno. ¿Qué más quieres? Nayo. Culete no. Bueno, les voy a pedir si son tan amables de silenciar su celular, su micrófono, por favor, para que yo pueda dar inicio ya a esta charla. Y te iba a preguntar, Rubí, si de casualidad tendrás tiempo de que nos veamos a las 6:30. ¿Hoy? Tengo algo pendiente con unos compañeros. Si bueno, gusta, okay. mañana. No. Entonces, Ya quedé. Sí, no, sí está bien. A ver, dices, vamos a informar todas las mañanas. ¿No puedo temprano? ¿O más al rato, como allá más tarde? Sigue con la vacunación. Hospitales. Está incluyendo hospitales. Bueno, pero fíjate, estás buscando tú un texto. Te voy a compartir. Tú estás tratando de buscar de la Universidad Iberoamericana y en algunas otras conferencias, y la verdad que me da muchísimo gusto porque en el seminario universitario hemos de pronto discutido sobre el tema de los viejos, las viejas, toda la cuestión del feminismo, cómo impacta el envejecimiento, también la discusión, sobre todo la discusión teórica, la perspectiva de género, todas estas cuestiones de las desigualdades acumuladas. Y total que hemos visto muchos temas, pero nos da muchísimo gusto que ahora nos aproximemos a otras dimensiones de la discusión. Y esta es una dimensión para mí muy importante porque además de que tiene que ver con el feminismo y con una situación que estamos viviendo en este año de pandemia muy especial, también nos acerca a una discusión muy importante en la que el envejecimiento como temática no está alejada, que es justamente el del ecofeminismo también. Y esto lo vamos a hacer desde una vertiente que a mí me parece muy interesante, que es la teología, es una teología. Y si ustedes me permiten, voy a leer un poco la propia semblanza que nos ha mandado nuestra compañera Marilú, ¿no? Y voy a leer algunas cositas de ella, pero hay cosas que me parecen sumamente importantes. Marilú es doctora en teología sistemática por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es miembro de la Asociación de Teólogas Españolas y de la European Society Women Theologians and Research. Teóloga feminista y profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y profesora del doctorado en estudios críticos de género. Pertenece también al grupo de teólogas e investigadoras feministas de México, directora de la revista Sofías, que es la primera revista de reflexión interdisciplinar de teología feminista en México, una de las miembros fundador de la Academia de Teología en México y miembro del Discernment on Radical Engagement, que el DARE, que pertenece al Council of World Mission.
Ella es colaboradora de varios libros, entre ellos Norberto Rivera, El Pastor del Poder, editado por Grijalbo, y Teología de este lado del muro. Y tiene varios artículos muy interesantes. Uno que me llamó mucho la atención es La liturgia queer en la revista Concilium y muchísimos otros más. Pero aquí nos invita Marilú a leer varias cosas de ella. Por ejemplo, este artículo, Experience and Reflections on a Latin American Feminist Theology on Liberation Using the Eco-Feminist Key Towards an Indigenous Women's Perspective, que está publicado en la revista Ecuménica en Génova. También me llamó mucho la atención, Marilú, un artículo que dice, ¿en qué punto está la vida religiosa femenina en México? Otro muy interesante, violencia de género en América Latina. Espiritualidad ecofeminista liberadora. Cristología de la liberación en clave feminista. ¿Otra vida religiosa es posible? Mirada desde una perspectiva feminista. Teología feminista de la liberación. Y otro más que también está muy, muy pertinente. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es el Papa Francisco? ¿Y cuál es su teología? Entonces, bueno, yo la verdad que me quedo fascinada, con muchas ganas de leerte, Marilú, pero también en esta ocasión de escucharte en el marco de este primer evento que tenemos nosotras y nosotros aquí en el seminario universitario. Y me da mucho gusto ahora cederte la palabra, Marilú. Sé que me saliste y volviste a entrar finalmente, ¿verdad? Así es, aquí estoy ahora por teléfono, porque... ¡My goodness! Muy bien, pues yo te cedo la palabra. Te he presentado con algunos de tus publicaciones. Me da muchísimo gusto, de verdad, que compartas tus reflexiones en este seminario, y además con un público de cerca de 80 personas que estamos aquí conectadas. Hay 2 personas que por desgracia no les puedo dar acceso porque no sé quiénes son. Espero que si saben ustedes quiénes podrán ser, me ayuden a identificar. Pero adelante, Marilú, estamos listas para escucharte. Muchas gracias, doctora Verónica. Agradezco la invitación que me han hecho tan amablemente, justamente en el marco del seminario que ustedes están elaborando de hace tiempo ya, entiendo. Y bueno, pues todo esto ya lo has dicho un poco, ha sido en la discusión de un seminario de investigación donde se ha dado la invitación. Entonces, les agradezco también a quienes están presentes. Y bueno, el tema a discutir es que yo hace tiempo, ¿verdad?, vengo oyendo el término vejez, y realmente para mis oídos es un poco chocante. ¿Y por qué hemos naturalizado el concepto, no? Parece ser que nos hemos familiarizado con este concepto, lo hemos asumido y también hemos dicho, bueno, pues es parte del proceso de vida, en fin. Sobre esto vamos a reflexionar. Entonces, yo voy a dividir mi reflexión en 3 puntitos, espero que muy escuetos. Primero voy a situarme desde donde yo hago la reflexión. Voy a decir que mi reflexión es desde el conocimiento situado. No soy gerontóloga, ¿verdad? Eso tengo que decirlo. No soy experta en etapas de vida, ni soy médico, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, este abordaje de la ancianidad, así lo llamo yo, lo haré desde el conocimiento de no ser una especialista gerontológica, ni tener estudios biológicos, ni en etapas de vida, sino desde mi posición como mujer feminista, que está más allá de la media de edad. Estoy a unos días de cumplir 52 años y desde hace algún tiempo me molesta el término vejez. Y sí me agrada y me entusiasma y me da mucha ilusión llegar a ser anciana, pero no vieja. El término vieja para mí ha sido utilizado por mucho tiempo y en distintos espacios
de forma peyorativamente machista y patriarcal, por lo menos en la cultura mexicana. Tal vez es por eso que me incomoda, más cuando es usado en femenino y se maneja con desprecio. Sabemos, como afirma Marcela Lagarde, que somos una cultura que desprecia a las mujeres y a lo femenino. Y por ello el concepto vieja y también viejo, así como vejez, ha de ser analizado desde las categorías de género. Vetulus, que es el concepto latino, es el término latino de donde se ha derivado el concepto de vejez, como característica de una persona de mayor edad. Más bien la traducción latina, el latín más antiguo, traduce antigüedad. Además que viejo o vieja es un concepto que se usa para las cosas, para los objetos. He ahí donde radica la primera problematización que quiero poner del concepto, pues bajo la lógica del capitaloceno, es decir, la era del capitalismo, o dicho de otra manera, de la era del capitalismo neoliberal y neocolonial, las personas ancianas han sido vistas como objetos y objetos de desecho. No solo ellas, sino mujeres, comunidades LGBTIQ, migrantes, pobres y demás personas. Todos, todas, todes, les consideradas distintos o distintas, de acuerdo al filósofo y teólogo surcoreano Jung-Sung Han. Y en la lógica utilitaria del descarte o de lo que Adela Cortina llama gerontofobia, como miedo a envejecer o como miedo a lo viejo, a la vejez, como miedo a las personas que ya no son productivas en las lógicas del mercado. Viejo, vieja, vejez es asociado con el concepto de objeto, de desaliño, que nos sirve más en la lógica utilitaria de este mercado. Este concepto no puede ser más aplicado a las personas, especialmente a las mujeres, a riesgo de ser despectivo y humillante, por lo que apelo a la subjetividad de la ancianidad. Ancianidad para mí. Ya está aquí. ¿Ah, sí? Sí, te cuelgo. Bueno. Anda, luego hablamos. La subjetividad de la ancianidad, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, pero alguien más le dio entrada y no tenía apagado su micrófono, perdón. Ah, bueno, muy bien, gracias. Entonces decía que apelo al concepto de ancianidad como un significado ancestral, sobre todo en las culturas antiguas, pero también como teóloga apelo a este concepto bíblico. En el hebreo, sahem, literalmente barbudo, también en el griego se traduce como presbúteros o presbiteros o presbiterorum. Se refiere al concepto de anciano o anciana. En el texto bíblico, en el libro de Números, aparece un texto muy importante donde Dios instruye a Moisés para que elija a 70 ancianos que le ayudasen en la gran responsabilidad de gobernar a Israel. Y estos fueron hombres preparados especialmente por la divinidad para hacer esa obra. Entonces, presbiterorum o presbítero, que deriva del latín concretamente de presbiter, no obstante es una palabra que emana también del griego presbiteros, que puede traducirse como el más anciano o la más anciana, ya que en griego existe el neutro. En este sentido, también hubo presbíteras ancianas. Esto es a lo que se refiere a la cultura hebrea. Y por lo menos en el cristianismo de los 3 primeros siglos existía la función de las presbíteras, las ancianas. Era un ministerio de liderazgo. Y por lo que se refiere a este término presbítera, se reconoce que en la iglesia antigua cristiana
también podía designarse a la esposa del presbiteros, es decir, del anciano. Ellas, las presbiterarum, ejercían funciones de dirección, de enseñanza y de culto en la comunidad cristiana. Las ancianas en la historia, por lo menos del cristianismo, eran mujeres sabias de la antigüedad que aconsejaban a otras mujeres y a otros hombres en la toma de decisiones. También eran consultadas por quienes gobernaban y ejercían cargos en la polis para la administración de esta. Cuando había un problema muy importante para la polis, ya sea cultural, económico o social, se consultaba al grupo de ancianos y ancianas. Hay que decir que no siempre eran mujeres casadas, también había ancianas que eran consultadas como pitonisas, es decir, como profetisas de los pueblos, como hombres y mujeres de palabra. La palabra era muy importante en estas personas porque la palabra tenía una carga de autoridad y liderazgo. En el caso de los pueblos de Abya Yala, y ahora voy a pasar al segundo punto, o lo que llamamos hoy América Latina y el Caribe, han dado un lugar muy especial a los y las ancianas, a quienes se les consulta en la toma de decisiones del gobierno de los pueblos, todavía en México, por ejemplo, entre las culturas de Oaxaca, Chiapas, los Mijes, ¿verdad? Todas estas zonas. En la comunidad, tener a los ancianos y ancianas es una especie como de dignidad honrosa de parte de la divinidad. Y se caracterizan por ser personas que iluminan con su sabiduría y son representantes de la ancestralidad de cada pueblo, de cada cultura y de cada nación. Viven en medio de la comunidad y son vistos y vistas como un ejemplo de vida. No son personas de desecho o vistas como objeto, sino subjetividades epistémicas, símbolo y realidad de esta sabiduría ancestral. No son personas perfectas, pero sí son personas que han aprendido de sus errores y conservan la sabiduría de la vida ya experimentada. Ancianidad, entonces, es un concepto femenino que las feministas recuperamos desde la tradición de nuestros cuerpos y territorios que han acumulado las sabidurías de nuestras experiencias en la epifanía de la vida cotidiana. La ancianidad no es simplemente una edad a vivir, sino formas de vida múltiples, plurales y diversas que nos permiten ser más libres e independientes en el pensamiento, en las palabras y en las acciones, y en las que ya no necesitaremos guardar los rígidos formatos que demanda una sociedad capitalista, neocolonial, patriarcal y gerontofóbica. La ancianidad es también una decisión importante en nuestra vida. No es un final sin remedio, no es algo que tenemos que vivir porque ya ni modo nos tocó, ¿no? Sino es una rifa, ¿verdad? Es justamente un modo, un estilo de vida y es la manera como queremos ir cerrando y compartiendo nuestros aprendizajes, sabidurías y también el quehacer con nuestro territorio cuerpo, ya que el ejercicio de nuestra corporalidad es la mayor decisión que tomamos en esta parte de nuestra historia. Y paso al tercer punto que quiero conversar con ustedes. El tercer punto versa sobre los mitos a discutir en torno a la ancianidad. Hay varios mitos, ¿no? Que las ancianas, los ancianos, ya no tenemos deseos sexuales, ¿verdad? Ese es un mito que existe por ahí. Y entonces, lamentablemente, por ejemplo, tenemos en la Ciudad de México que en el metro se paran
a hombres y a mujeres. Y en el lado de las mujeres colocan a los niños, niñas y ancianos y ancianas. Como si los ancianos hombres ya no tuvieran deseos sexuales, ya no miraran a las jóvenes ni a las mujeres con deseo y ya no tuvieran erotismo y ya no tuvieran una vida sexual activa. Pongo este ejemplo para ver estas cuestiones míticas en torno a la ancianidad. Para decir que los y las ancianas sí tenemos sexualidad y deseos, sí tenemos líbido y erotismo, y es un derecho humano. Otro mito que existe en torno a la ancianidad es que estamos enfermos, ¿verdad? Que todos los ancianos y ancianas son enfermos, están enfermos, ¿verdad? Entonces, romper con la idea de que las ancianas estamos enfermas, que no necesariamente esto es real. O sea, hay una industria farmacéutica muy interesada en que así sea. Y a esto se le llama el capitaloceno neocolonial. El capitaloceno neocolonial ve en las ancianas y en los ancianos personas de descarte, personas enfermas a las cuales les puede quitar el dinero fácilmente, influenciando la idea de que somos personas ancianas. Otro mito es en torno a la visión de que las ancianas y los ancianos tenemos que estar acompañados o acompañadas, ¿no? Y entonces aquí el dilema es si solos o acompañados. Vamos a ver que esta es una decisión que vamos tomando de acuerdo a nuestro bienestar emocional, psíquico, biológico y de acuerdo a las fuerzas de nuestro cuerpo. Y quiero problematizar esto de solas o acompañadas y romper con el mito de la debilidad, la incapacidad de defenderse. Se ve a la ancianidad como esta idea de débiles, incapaces de defenderse. Y tenemos que romper con aquella idea que la soledad es mala, porque nos la vendieron. Esto lo dice Marcela Lagarde, ¿verdad? Esta idea de que las mujeres tenemos que estar entonces pasando de cuerpos en pertenencia de territorio en territorio. Es decir, primero nuestro cuerpo es territorio de los padres, luego de el marido, luego de los hijos y luego de los nietos. Como si las mujeres fuésemos incapaces de vivir solas. Y estoy hablando ya en las categorías de género. Entonces, muchas veces es mejor estar solas que mal acompañadas, sobre todo de los y las parásitos humanos que nos rodean. Desde el feminismo he aprendido que tú decides quién te acompaña o si tu mejor compañía eres tú misma. Aprender a ser nuestra mejor compañía y administrar nuestro tiempo para leer, hacer ejercicio, comer lo que yo pueda y quiera, hacer las cosas que me gustan y no lo que me dicten los demás. Es un reto que tenemos que romper desde las categorías de género en estos mitos sobre la ancianidad. Siguiente mito, no somos niñas, no somos niños. Los y las ancianas no necesitamos hijos e hijas controladores y machistas que nos corrijan, nos administren el dinero, nos pongan a entretenernos jugando con los nietos. No somos niñas o niños. Sabemos y queremos y decidimos sobre nuestras propias distracciones. Sabemos y decidimos qué hacer con nuestro tiempo libre. Y paso al siguiente mito, las dependencias emocionales o económicas contra versus independencia. No podemos permitir la dependencia. Ahora somos independientes. Cuando comenzamos a ser ancianas, ancianos, estamos aprendiendo suficientemente de la vida para no dejarnos explotar, ni aceptar migajas de tiempo y de cariño. Yo decido cuándo necesito verte
y cuándo necesito de tu cariño. Porque me tengo yo suficiente amor y autoestima, y de ahí tomo cuando lo necesito. Romper con la explotación de familiares, amigos y con la propia autoexplotación. Finalmente, la ancianidad es una cuestión de derechos y de dignidad humana para romper con el miedo. ¿Cuál miedo? Sí tengo miedo a envejecer, porque envejecer es ser tratada con todos estos mitos que he mencionado. Es ser tratada como objeto de explotación en la lógica patriarcal del capitaloceno, que me ve como persona desechable, o ni siquiera como persona, sino como objeto. Tengo miedo a envejecer cuando esto signifique dependencia, escasez, limitación, explotación y abuso utilitario de mi última etapa de vida, y mendigar cariño, tiempo y afecto, en una palabra, negar mis derechos. Pero no tengo miedo a ser anciana, anhelo ser anciana, para ser más libre, autónoma, autosuficiente, compartir de los pozos de mis sabidurías cuando así me lo pidan, beber de otras fuentes de saber, conspirar con otras sabias ancestrales y reírme con la vida, expresarme libremente sin ser censurada, tener tiempo para mí y disfrutar mis momentos de placer y erotismo para que ni la vida me deba ni yo le salga debiendo, y que al hacer el corte de caja salgamos con saldos a favor. Muchas gracias. Marilu, muchísimas gracias. Bueno, pues tocaste 3 temas que no son solamente 3, son muchísimos temas. Y bueno, a mí me gusta mucho también esta recuperación histórica que haces de las presbíteras, ¿no? De este acompañamiento en la toma de decisiones y en la producción del culto también, ¿no? De las creencias católicas. Estas ancianas y ancianos que están en los consejos, que en muchas partes de América Latina hay consejos de ancianos, ¿no? En los mapuches, de pronto en México también, en distintos grupos. Y por supuesto hay una fuerza muy bien planteada que invisibiliza esas experiencias distintas de ser anciano o anciana, ¿no? Pero fíjate que bueno, a mí me gusta mucho cómo planteas también lo de la gerontofobia, porque es algo que realmente existe, pero no lo queremos ver. Le hemos puesto otros nombres, viejismo, edadismo, yeísmo en Europa, ¿no? Y lo que sí es que estos conceptos se están manifestando como un malestar, ¿no? Frente al hecho de envejecer. Y frente al hecho de envejecer en este sistema que nos anula, que nos desecha, que nos empobrece, que nos construye y nos produce una subjetividad sujeta a una visión patriarcal desechable, donde las mujeres y toda la diversidad de mujeres y de personas, comunidades LGBT no existen, digamos, no son visibles, ¿no? Black Lives Matter y también las Women's Lives Matter y también otros grupos importan, ¿no? Las vidas importan. Pero entonces, fíjate que acá, en este seminario de envejecimiento, ¿no? Hay grupos que hemos defendido también la idea de la vejez, ¿no? En México es muy difícil, Marilu, como tú lo dices, ¿no? Hemos traído esto de Argentina, que allá voy a ver a mis viejos, voy a ver a mis padres. Y acá, fíjate, a mí me pasa lo mismo que a ti, a mí no me gusta esto de vieja, ¿no? Porque la siento como era el vieja el último, ¿te acuerdas? Como se decía desde que éramos niños, ¿no? O sea, como pierdes, ¿no? Pierdes a ser vieja. Pero el concepto de ancianidad que te escuchaba el otro día me gusta muchísimo porque también hemos rescatado en el seminario, hemos buscado rescatar a nuestras ancestras. Hemos buscado rescatar esta experiencia acumulada que tienen las personas mayores. Incluso nos ha costado mucho trabajo que ya no se le diga adulto mayor,
o que se le diga tercera edad, sino que se le llame persona, ¿no? Y bueno, persona mayor, persona anciana, persona envejecida, pero persona al fin y al cabo, porque fíjate que esta idea de tercera edad también invisibilizaba al individuo y a la persona, ¿no? Y adulto mayor, bueno, ya se rescata el adulto mayor, pero en el sentido patriarcal, son hombres básicamente. Entonces nuestro imaginario se va construyendo en función de esa masculinidad, ¿no? Que envejece, pero donde nosotros las mujeres no existimos. Cuando, fíjate que esto es muy interesante, cuando demográficamente entre la población con 60 años y más, las mujeres tenemos una mayoría. En el mundo tenemos una mayoría también, pero es muchísimo mayor cuando somos ancianas, cuando somos ancianos. Entonces, es muy interesante todo esto que muestras, porque efectivamente hemos discutido mucho contra el mito de no considerarnos sujetas de placer, no considerar nuestra sexualidad. Hemos discutido mucho también la idea de sentirnos y que producirnos como enfermos, etiquetarnos como enfermos, ¿no? Y también esta idea de la soledad, que también es otra de las tantas visiones que de pronto se van construyendo, cuando puede ser una soledad elegida, efectivamente, no una soledad impuesta, la cuestión de la debilidad, bueno, esta infantilización que también mencionas y que por supuesto está violentando todos los derechos humanos de las personas mayores y en este caso de la ancianidad. Entonces, sí, no, sin duda estás arrojando muchísimos temas sumamente importantes y yo quisiera preguntarte, Marilú, ¿cómo se vincula esto con el ecofeminismo? ¿Cómo vinculamos también esta defensa del planeta, esta defensa de las prácticas más ecológicas de vida, en este momento en el que la destrucción del planeta o las formas tan depredadoras con las que estamos habitando en el planeta están generando también estas enfermedades? Y es una discusión no de ahorita, ya tiene muchos años en el medio ambiental, en todas las discusiones ambientales, con los ecologistas y con todos aquellos ambientalistas. ¿Cómo se vincula esto con el ecofeminismo? Gracias por tu pregunta, Vero, porque entonces me hace regresar a la idea que ya decía de los cuerpos territorio. Realmente aquel adagio bíblico de fuimos creados de la tierra, ¿no? Somos seres vivos que venimos de un ser vivo mayor, que es la tierra. Entonces, en el mito creacionista bíblico cristiano, que obviamente trata de explicar que somos parte de este ser vivo mayor que es la tierra y que a él retornamos. Y las mujeres, especialmente las mujeres ancianas, las ancestras, tienen una conexión específica con la tierra y el cuidado de la tierra. Las primeras que, diríamos así, profetizamos, entre comillas, la devastación del planeta Tierra, la devastación ecológica y medioambiental que estamos viviendo hoy, fuimos justamente las ecofeministas. Porque en el mundo filosófico griego se dividían los mundos. Entonces, para la filosofía platónica, por ejemplo, estaba el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, el mundo natural, el mundo de la idea, de lo racional, y el mundo de los sentimientos y de las emociones asociado al mundo natural. En el mundo racional estaban los hombres, y no todos, sino los hombres blancos, helenos, filósofos, ricos y libres. Y en el otro mundo estaban justamente las mujeres, los niños, las niñas, el resto de las especies y también los hombres negros, afrodescendientes, los no helenos y los pobres. Y entonces en esta separación de los mundos,
Platón y Aristóteles van a afirmar que en el mundo de la razón, de este mundo blanqueado, helenizado, patriarcal, es el que nació para gobernar al mundo de lo natural, de la famosa ley natural, ¿verdad? Entonces nos asociaron a la naturaleza, a las mujeres. Y en esa asociación a la naturaleza nos dominaron, nos sometieron y nos explotaron. Y esto también se ve reflejado en los cuerpos de las mujeres ancianas. Si valoramos y si tuviéramos que hacer un estudio, vamos a ver que los cuerpos territorio de las mujeres ancianas son doblemente explotados que el de los hombres ancianos. Y no hablemos de la explotación cotidiana o invisibilizada, de cuídame a los niños, de ven a ayudarme, ayúdame mamá, ¿verdad? Entonces, esta doble explotación o triple explotación que viven los cuerpos territorios de las mujeres ancianas. ¿Y por qué en la lógica del regreso a la idea del capitaloceno, llegamos para el capitaloceno a una edad donde las mujeres parece ser que no somos más productivas? No somos más productivas para esas lógicas de mercado. Y entonces lo que está cuestionando el ecofeminismo justamente es el capitaloceno y el antropoceno, basado en una figura de la explotación. Que esto también se coloca justamente con los cuerpos de las mujeres ancianas. Cuando en las lógicas de los pueblos aymaras, de los pueblos de Abya Yala, de los pueblos ancestrales, las mujeres no eran tenidas así, no eran sometidas por los hijos o por los jefes o por los maridos. Esto fue también una copia que se hizo del colonialismo que nos llegó, de la colonización, perdón. ¿Verdad? Entonces, quienes están criticando mucho esto somos las ecofeministas. Se asociaron nuestros cuerpos, así como se asoció a la tierra. Y lamentablemente a las mujeres se les enarboló por las funciones reproductivas, de ser madres, abuelas, esposas, ¿verdad? Entonces, estas funciones reproductivas es también la metáfora que hoy se está usando con la tierra, ¿no? Se le está dando la categoría de madre y se le sigue explotando, como a la madre se le explota. Entonces, tampoco es que estamos tan de acuerdo las feministas con las ecofeministas con llamar a la tierra la madre tierra, porque la metáfora de la madre es una metáfora de explotación, por lo menos en los estereotipos patriarcales en América Latina y el Caribe, ¿no? Porque por un lado hay una sobrevaloración de la maternidad, pero por otro lado se matan las mujeres. Hay feminicidio. Entonces aquí estamos en una sociedad contradictoria. El asunto también entonces es que tenemos que descolonizar el concepto maternidad, que usamos para la madre, para la abuela, en el caso de las mujeres, y que usamos también para la tierra. Porque así como se viola a la mujer, se viola a la tierra. Porque así como se extrae el esfuerzo, el trabajo de las mujeres, también se extraen los productos de la tierra. Así como se penetra a la mujer, también se penetra a la tierra. Entonces hay una conexión de explotación por esta conexión filosófica antigua que se hizo de estos dos mundos, donde la mujer es valorada por lo que produce hijos, entonces es valorada. Y hay una supravaloración de la maternidad y una infravaloración de las mujeres que han decidido no tener hijos. Y esto también pasa con la tierra, ¿no? Entonces, esta metáfora necesitamos de construirla y descolonizarla. Y esto es lo que hacemos desde el ecofeminismo, ¿no?
El ecofeminismo lo que está denunciando es que estamos en el final del antropoceno. Este antropoceno devastador ha hecho que avancemos más en las lógicas del descarte, de la eliminación de lo distinto y de la explotación. Entonces, las ecofeministas denunciamos esto y queremos recuperar el sentido de ancianidad, no solamente de las mujeres, también de los hombres, pero en este caso de las mujeres, para recuperarlo y quitarlo de las funciones reproductivas de ser madre o abuela, ¿verdad? Sino ancianidad, como un proceso, como una dignidad, como una etapa de vida donde los derechos de las mujeres sean reconocidos y respetados y donde tenga una autoridad, una palabra, un liderazgo y una epistemología reconocida, no por las funciones reproductivas, sino por la autoridad que le da la sabiduría de la vida y la conexión de las ancestras o de las ancianas en los grupos afroamerindios, justamente que beben de la sabiduría de la tierra, del cosmos, del entorno ambiental. Y ahí tenemos una muestra de esto a las mujeres que han trabajado la herbolaria. Las mujeres ancianas han mantenido todas estas tradiciones a pesar del antropoceno y del capitaloceno. Y han recuperado otras más tradiciones, ¿no? Otras tradiciones de los pueblos originarios de estas tierras que no han dejado perder. Las han protegido y han resistido a toda la violencia sobre sus propias prácticas, sus saberes, y sobre también incluso el resguardo que hacen del conocimiento de la tierra, ¿no? Así es. Cierto, cierto. Aquí hay varias preguntas, pero Nancy, tú habías levantado la mano. Si puedes poner tu video para que le preguntes a Marilú algo que querías, levantaste la manita. Mientras voy a recuperar algunas preguntas, Marilú, que te hacen aquí en el chat. Sí, por supuesto, gracias. Marilú, muchísimas gracias por tu charla tan exquisita. Me encantó escucharte. Ay, se está moviendo mucho mi compu, perdón. Ya. Bueno, yo coincido en varios de los puntos que has tocado, sobre todo el primero cuando hablas de cómo desde la ancianidad incluso es posicionarnos como ejemplos de vida, ¿no? Y eso hace como un clic precisamente desde esta perspectiva de curso de vida, en donde de alguna manera el principio de vidas interconectadas nos invita a pensar y repensar la forma en que estamos siendo modelos de envejecimiento. Porque desde este principio de vidas interconectadas, de fondo está la idea de que queramos o no, lo deseemos o no lo deseemos, de alguna manera estamos impactando en la vida de las otras personas. Entonces, hay estudios en donde hablan de que precisamente somos las mujeres las que estamos brindando modelos de envejecimiento, ¿no? Es decir, las generaciones más jóvenes se fijan en cómo estamos envejeciendo nosotras y nosotras mismas miramos a las generaciones mayores para a partir de ahí ir formando y reconstruyendo y resignificando nuestro proceso de envejecimiento. También me gustó mucho esto de cómo a partir de esta idea también podemos ir pensando en una búsqueda de autonomía, ¿no? Una autonomía no solo en lo económico, sino también una autonomía emocional y por supuesto que física, porque yo creo que tres de los mayores miedos que están presentes en las personas es este miedo a la dependencia, cuando se llega a la etapa de la ancianidad, usando tu concepto, miedo a la enfermedad, pero también miedo a la soledad. Y creo que en ese sentido, lo que hay que trabajar durante el curso de vida es precisamente esa búsqueda de autonomía, ¿no? Esto que tú propones de cómo habitar nuestro cuerpo como un territorio, ¿no? Habitarlo en primera persona. Y bueno, la pregunta que yo quiero hacer, me surgieron dos, pero me parece que la primera ya quedó respondida, que era
cómo se vinculaba esta idea de ancianidad precisamente con el concepto que utilizaste de capitaloceno neocolonial, pero ya la respondiste. Y la segunda pregunta que me surge, con mucho interés además, es desde la teología feminista, ¿cómo se promueve o cómo se podría promover una habitación sensual, erótico, sexual, de nuestro cuerpo, ¿no? De este territorio llamado cuerpo. ¿Cómo se puede promover desde esta teología feminista? Y bueno, pues muchísimas gracias, Marilu. Muchas gracias por tu comentario, ¿verdad? Voy a hacer unos 3 comentarios y al final voy a responder tu pregunta. Cuando hablo, qué bueno que tocas el punto de modelar otra forma de ser anciana. Y es que cuando hablamos de la ancestralidad, a veces pensamos que todas las mujeres que nos precedieron en nuestro árbol genealógico familiar son nuestras ancestras. Y no es así. Estaba escuchando el otro día a la doctora Maricel Mena López, una teóloga afrodescendiente colombiana, amiga mía, que decía, y ahora lo traigo a colación y la cito, ella decía, no todas las mujeres de mi árbol genealógico son mis ancestras, porque ancestras son las ancianas que me impulsaron, que me dieron vida, que me aconsejaron, que me dieron fuerza, que compartieron su saber, que cariñosamente me modelaron una forma diferente de ser mujer. Y en ese sentido, decía ella mencionaba, su abuela no había sido su ancestra, porque no le había modelado una forma sabia de ser mujer, sino una forma patriarcal y machista. Y entonces Maricel Mena traía esto a colación a propósito de cómo modelar otra forma de ser mujer anciana. Y muchas mujeres que repiten el modelo patriarcal son mujeres heridas por el patriarcado que vivieron ellas mismas. El dispositivo Bluetooth está listo para sincronizarse. Y porque no fueron solidarias con su siguiente generación. Entonces, ser ancestra implica modelar una forma de sabiduría, de autonomía, de poder y de autoridad, de ser mujer, pero no a lo patriarcal. En ese sentido, no todas las mujeres que nos precedieron han sido nuestras ancestras. Cierro mi comentario. Y segundo comentario es sobre las lógicas de autocuidado. Las mujeres en el sistema patriarcal aprendimos a ser cuidadoras. Nos asignaron las tareas del cuidado. Desde que nos pusieron una muñeca o muñeco en los brazos, o al hermanito o a la hermanita en los brazos, nos asignaron el cuidado. Y luego a lo largo de nuestra vida nos fueron dando una enseñanza en las lógicas del cuidado, pero no en las lógicas del autocuidado. Entonces, romper el sistema patriarcal en el que fuimos instruidas es muy importante. La pregunta es, ¿quién cuida a las mujeres que cuidan? Porque también conozco algunas célebres ancianas que les cuesta recibir los cuidados, que son incapaces de autocuidarse. Entonces, creo que eso es un aprendizaje que no se da de la noche a la mañana, sino que comenzamos las mujeres a aprender, y esto es a lo largo de la vida, hasta que llegamos a la ancianidad, cómo cuidarnos, pero cómo cuidarnos desde que somos jóvenes. No solamente cómo cuidar a los demás, sino cómo autocuidarnos. Porque eso es beber de nuestras propias fuentes. Entonces, si no hemos aprendido y si no hemos modelado y si no hemos instruido
lógicas de autocuidado para las mujeres, pues por supuesto que cuando lleguemos a la etapa de la ancianidad, entonces seremos viejas, pero no ancianas, porque no sabremos cuidar de nosotras mismas. Y ahí entonces, Marilu, lo conecto con esta noción de interdependencia, ¿no? Porque como que pensamos siempre en esta noción de cuidado, incluso nos reafirmamos con la idea del cuidado, de cuidar a los demás, no a nosotras mismas a veces, evidentemente, ¿no? Cuidamos a los demás, pero también en esa lógica está reforzando mucho la idea de la independencia, ¿no? Como que de pronto siento que también el sistema está promoviendo mucho la independencia y no la interdependencia, en esta misma lógica de autocuidado, pero de cuidado mutuo también, ¿no? Porque yo quiero que muchos hombres también se cuiden y no dependan de nosotras para ser cuidados, ¿no? Pero también quisiera que aprendieran a cuidar, ¿no? O sea, no habría ese nivel de muertes de mujeres en nuestra sociedad si también, ok, nos autocuidáramos, pero también hubiera ese cuidado mutuo, ¿no? Esa noción de proteger a los demás, pero no solamente en nosotras, no concentrada en nosotras mismas, sino en todos los demás. No sé, ahí, ¿cómo lo conectas con la interdependencia? ¿Qué te sugiere esto? Y ya no voy a hablar para darle la voz de pronto a Marilis, y aquí hay unas preguntitas. Sí, y me parece, bueno, en teología hablamos de la ética de los cuidados mutuos, de la mutualidad, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con las culturas. A ver, voy a traer a colación. En mis años de vida en Europa, yo viví en un monasterio, y en un monasterio de mujeres. Y veía a la monja más anciana, que tenía 96 años, que se subía en tiempos de nieve a la bicicleta, se ponía sus instrumentos antinieve y se iba sola a hacer las compras de la abadía. Y entonces yo decía, qué cosa, ¿no? Es también un aprendizaje que tiene también que ver con cosas de valores y antivalores de la cultura. Porque es cierto, y perdón, pero voy a hacer una autocrítica, que nuestra cultura nos ha creado o nos ha educado en una lógica muy de dependencia. Entonces sí necesitamos la interdependencia y sí necesitamos la independencia, la mutualidad, ¿no? Como bien dices, necesitamos que los hombres ancianos se cuiden a sí mismos para que no requieran de una mujer que los esté cuidando, porque no es nuestro objetivo en la vida, ¿no? Entonces el asunto sí va en esa lógica de interdependencia, de mutualidad, que la lógica del cuidado no recaiga en las mujeres, pero que las mujeres aprendamos y modelemos también otras formas de cuidado y de autocuidado. Y de pedir también cuando necesitamos ser cuidadas. Y por supuesto, como también lo hemos mencionado en nuestro seminario, esto es un tema educativo que inicia desde que somos bebés, desde que logramos a tener cierta conciencia de pronto de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y esto tiene que ser una práctica en todo el curso de vida, porque nunca es tarde tampoco para comenzar, pero de pronto lo ideal sería empezar pues desde que podamos, desde antes de que podamos. Desde antes, incluso lo hemos muchas veces dicho, cualquier persona puede en cualquier momento llegar a ser dependiente, ¿no? Un accidente, o ahora como lo estamos viviendo, Marilu, con esta pandemia que de pronto hace que las personas no puedan respirar y después de que llegan, por fortuna, a sobrevivir la enfermedad, de todos modos quedan dependientes o quedan con muchos temas de rehabilitación pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí va a venirse un tema
que se tiene que abordar, muy importante. Pero en el curso de vida tenemos que tener también una trayectoria de cuidado, fíjate. Y siempre pensamos en la trayectoria laboral, la trayectoria educativa, la trayectoria matrimonial, por Dios, es lo más importante, pero no la trayectoria de cuidado que tenemos de nuestra vida, ¿no? Y va mucho en esta lógica, ¿no? Buscamos que alguien más nos cuide, ¿no? O buscamos justificarnos cuidando, pero no a nosotras mismas, que es lo que a mí me preocupa mucho eso. Tal vez soy el ejemplo perfecto de no autocuidado y por eso lo menciono, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y en lo que le doy la palabra a Marilis Torrado, te quiero comentar. Sí, nada más un minutito, Sí, claro. permíteme. Sí. Porque había otra pregunta que puso Nancy y que no respondí y que quiero decir algo sobre eso. Ella hablaba de cómo le hacemos con el erotismo, la sexualidad y la sensualidad de las mujeres ancianas. De cómo desde la teología feminista se puede promover o se promueve. Es lo que llamamos mística. Entonces, la mística no es otra cosa que el erotismo. Las místicas cristianas, las místicas medievales, las místicas de todas las épocas del cristianismo, no son otra cosa más que mujeres, a eso se les llamaba beatas, y beata no es la viejita que va a rezar, perdón por la expresión de viejita, pero la señora anciana que va a rezar a la iglesia, sino beata es una mujer feliz, una mujer que sale de sí misma para encontrarse con los demás. Eso es el eros. Es lo que llamamos la capacidad de amor al prójimo. Y eso significa también la capacidad de ser una anciana feliz, no una anciana amargada, una anciana frustrada, sino una anciana feliz, quien es capaz de compartir la felicidad interior y plenitud interior que le da la sabiduría de la vida para compartirlo a los demás. Wow. Muchas gracias, Marilu. Me gusta mucho. Fíjate, jamás me hubiera imaginado toda la poesía también mística, ¿no? Poetas, religiosas. Le comentaba hoy en la mañana a Nancy que en algún momento de mi adolescencia yo pensé en ser monja, ¿no? Y debido a experiencias que tuve en la infancia. Entonces leía yo mucha poesía, a mí me gusta mucho la poesía y de pronto me refugio en la poesía, pero había poesía mística también, ¿no? Había poesía que obviamente despierta, ¿no? Esas reflexiones profundas de felicidad y de pronto, bueno, va muy relacionado con eso. Pero voy a darte las preguntas de todas nuestras. Amarilis ya levantó la manita por ahí. Ya hay alguien que te dice aquí, Amarante Hernández, dice, ha nombrado muchos mitos, prejuicios y estereotipos que efectivamente son comunes sobre los adultos mayores, aquí así lo dice, muchos reforzados por los medios de comunicación y otros tantos por la familia, por los propios ancianos en muchas ocasiones. Y también hablan aquí, pregunta Violeta Rocha, doctora Rojas, ¿cómo se aplican las teorías de la interseccionalidad a las mujeres en la ancianidad? Es un tema muy importante. También dice aquí, considera que al pertenecer usted a una generación distinta, no sé distinta a qué, pero distinta a la que pertenecen los adultos mayores actuales, ¿no? Su visión de empoderamiento sobre su vejez, los términos para nombrar la ancianidad, su feminidad, vienen de su formación académica o de su experiencia propia. Y también dice, estaba pensando sobre el concepto de longevidad que se ha construido en el modelo biomédico. A partir de este concepto parece que importa prolongar la vida sin importar la calidad de vida de estas personas. Y pareciera ser que estas vidas importan más cuantitativamente, pero también estos cuerpos no pueden decidir sobre sus vidas, ¿no? También alguien dice, ¿cómo sugiere dar mayor difusión y exploración a las diferentes vejeces que ya existen, pero que son ignoradas? Como las vejeces afrodescendientes, indígenas, LGBT, en prisión. Y bueno, creo que eso tiene que ver con la interseccionalidad. Y muy cierto lo del autocuidado. Es muy común escuchar mis hijos primero, mi familia está antes que yo.
otro punto a combatir, claro, desde el feminismo y la salud. Y dicen también, el autocuidado en el adulto mayor va a depender de la forma en que se encuentre en su momento. Puede ser un adulto mayor autoindependiente o un adulto mayor dependiente. Y bueno, si quieres, Amarilis, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. Bueno, Aquí ando. muy bien. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto, Muy un bien, gusto verla, Amarilis, doctora. igualmente. Doctora Marilu, qué bueno escucharla, qué interesante todo lo que plantea. Y pues me surgieron muchas reacciones cuando la oía, pero pensaba fundamentalmente en dos. Y para no extenderme a lo que quiero trabajar, comentarle para también saber cómo su opinión al respecto. En primer lugar, siento y he estado pensando, claro, tengo 31 años, por eso me importa mucho que mujeres mayores estén hablando de este tema, porque las edades también y las ideas que uno tiene van transformándose a lo largo de la vida. Pero me preocupa que mencionar o nombrarse de otra forma a las personas adultas mayores sea como migrar a una palabra cuando la connotación de la palabra es lo que afecta, es decir, los prejuicios, los estereotipos, el imaginario social, la forma que se ven los cuerpos envejecidos de las mujeres y los hombres, pero fundamentalmente si queremos hablar de las mujeres ahora. ¿Cómo pensar esta nueva forma de nombrar sin que logremos o que separemos o que eliminemos estos prejuicios? Porque persona adulta mayor, viejo, vieja, anciano, finalmente a mí me gusta decirle a mis estudiantes, la palabra suele ser ingenua. Nosotros somos las que la dotamos de significados, con todo el background imaginario que se tiene atrás. Entonces, justo me entra un poco esta necesidad de seguir discutiendo el tema, ¿no? Si es una palabra o es realmente, o si no, ¿por qué no viejo, vieja, vejez pudiera ser ya esta palabra que se vindique? Así como las personas se nombran maricas, se nombran lesbianas, se nombran queer, nombrarse viejo, vieja, vieje puede ser un acto de resistencia, una manera de reivindicar y de un poco comenzar a dotar de nuevos significados. Me hacía mucho sentido lo que decía Nancy, porque ya están los ejemplos de lo que es ser una persona adulta mayor diferente, de nuevo tipo, diría una también de las profesoras que sigo mucho. Entonces, ¿no será un peligro esto? ¿No será un peligro seguir migrando de palabras cuando el imaginario sigue estando ahí? Cuando las personas siguen estando ahí dotando de significados no siempre positivos. Y en segundo lugar, me impactó mucho cuando decía que no todas las mujeres son ancestras. Y yo pienso también por mi historia de vida, que reconocer a esos patrones de mujeres que realmente tienen una visión muy diferente a lo que yo quiero ser como mujer, es también ellas también nos legan eso, ¿no? Nos legan un ejemplo al cual no queremos regresar. Entonces, de una forma u otra, también pueden ser siendo estas maestras de aprendizaje, ¿no? Pensando en las múltiples formas en las que uno aprende. Eso es todo. Muchísimas gracias por lo que está haciendo y doctora Vero, qué bueno que esté abriendo estos espacios. Bueno, yo nada más lo hago por movernos el tapete permanentemente, Amarilis, para no encasillarnos, ¿eh? Y porque Exacto. yo misma estoy totalmente siempre metamorfoseándome y cuestionándome cosas. Y también porque me acerco cada vez más también a estos sujetos que he analizado tantos años, ¿no? Entonces, pues por supuesto esto, pero vamos a ver qué nos dice Marilu. Sí. Bueno, pues gracias por las preguntas, Marilis. Entonces, mira, estoy de acuerdo contigo que viejo, vieja, vieje, viejez puede ser acto de resistencia, así como
la teoría marica, la teoría queer, la teoría lésbica, en fin. Lo cierto es que no lo usamos como un acto de resistencia. Y quiero decir que no hay lenguaje neutro, que el lenguaje es sexuado, fechado y situado. Y siempre trae una carga de significado y de connotación. Y esto me lleva a pensar en la otra pregunta que alguien hacía de la interseccionalidad. Sí, no es lo mismo ser una anciana de clase media, educada, maestra de universidad, jubilada, heterosexual, blanca, en la ciudad, que ser una anciana de un pueblo aymara o de una cultura afrodescendiente, pobre, lesbiana, en una situación de indefensión. No es lo mismo. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de la ancianidad, también tenemos que tener los límites epistémicos de estos cruces y entrecruces que hay. No es lo mismo ser una anciana jubilada con una pensión que ser una persona anciana que está ayudando con las bolsas en el supermercado. No es lo mismo. No es lo mismo que tengas la seguridad social en Europa que en América Latina y el Caribe o en México. El otro día comentaba justamente con alguien que, hablando de estos subsidios, entre comillas, que da el gobierno de México a las personas ancianas. Y entonces no es algo, la gente dice, ay, pero que mira, qué maravilloso gobierno tenemos que nos está dando. Es la obligación de los estados. Esto no es, no lo podemos naturalizar, decir, ay, mira, nunca nos habían dado, ahora nos están dando. El nunca nos habían dado es porque violaban los derechos de la ancianidad. Pero lo que hoy hace el gobierno es su obligación. No es que nos está haciendo una obra de caridad o es muy bueno el gobierno actual, por eso tiene que dar un subsidio para las personas de la tercera edad, como le llaman, ¿no? Además de la tercera edad. Entonces, hay toda una problematización ahí, ¿no? No es lo mismo que toda la vida haya sido o pasado heterosexual y que al final de tu vida o en la etapa de la ancianidad tú decidas salir del closet. No es lo mismo. Entonces, sí hay una interseccionalidad de género que necesitamos analizar en esto de la ancianidad. Entonces, estoy de acuerdo que no tenemos que migrar si no queremos de un concepto a otro, pero sí ser conscientes que el lenguaje no es neutro, es sexuado, fechado y situado. Y sobre la ancestralidad, que me gusta, que lo has cuestionado, sí, lo traje a colación justamente porque podemos aprender, pero hay gente que no hemos aprendido en positivo de los daños que recibimos de otras generaciones y que seguimos dañando, ¿no? Entonces, hay toda una, De hecho, hay toda una reflexión sobre la transgeneracionalidad, ¿no? En la psicología. Y a veces yo he estado en algunos ejercicios de constelaciones y uno de pronto, o sea, sin pensarlo, uno va trayendo a toda su familia de pronto en esos ejercicios y ahí están, siguen aquí con los daños que provocaron antes y nos provocan ahora, por ejemplo, también. Pero igual también pensaba en que no todas las personas son buenas ni malas. De pronto hay parte de ancestralidad en algunas personas, ¿no? Que en su forma de ser también, como esa reproducción también del patriarcado, no tuvieron elección,
pero en algunas rendijas tuvieron de resistencia, ¿no? Algunos espacios, por ejemplo, ¿no? No completamente, obviamente a lo mejor no fueron conscientes y hoy me doy cuenta de que en parte resistieron ciertas fuerzas también, ¿no? Pero bueno, es un poquito para alentar un poquito lo que decía Marilis. Sí, y un elemento que no hemos mencionado, pero que me gustaría poner también en la mesa, es este derecho a una muerte digna, que de alguna manera Violeta Pacheco lo está poniendo ahí en el chat, ¿no? Dice, recordé que el gobierno federal sacó una guía bioética en el que estableció que las y los jóvenes tendrían preferencia de recibir insumos médicos como respiradores, en el caso de saturación hospitalaria. Entonces, bueno, para que vean por qué nos nombran de la tercera edad, de la tercera categoría, ¿no? En una lógica de una sociedad del desecho, del descarte y de la expulsión de lo distinto, de lo considerado distinto, ¿no? Entonces, me parece que aquí tenemos también que ir trabajando culturalmente, porque hay pueblos en América Latina, en Apyayala, donde se habla de la muerte digna, que no es algo nuevo, ¿eh? Los ancianos de y las ancianas de algunas tribus, cuando percibían que el final de su vida estaba para llegar, se adentraban al bosque, ¿verdad? Se iban a morir con dignidad y lo decidían. Entonces, también esto es un tema que tendríamos que tocarnos para esta sesión, pero sé que ustedes lo van a tocar en el seminario, el derecho a una muerte con dignidad. Que yo estoy a favor de eso. Sí, no, yo también totalmente, ¿no? Y creo que es un tema que también le rehuimos, pero que es muy importante también de considerar, ¿no? Lo hemos dicho mucho en el seminario, si bien peleamos por una vida digna, pues peleemos igual por una muerte digna, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia. Laura Vázquez dice aquí, justamente creo que la misma lógica del capital nos ha hecho dependientes materiales y emocionales. Al menos entre algunas comunidades rarámuri en Chihuahua, eso no aplica. Dice, tienen una perspectiva autonómica desde la infancia hasta los últimos días de aliento, ¿no? Y me parece muy interesante esto de Laura. Y también, ay, perdón, ya se me movió esto. Dice, con la esperanza de vida, Lourdes Griselda dice, con la esperanza de vida ampliada, la ancianidad femenina con perspectiva de género es una enorme oportunidad para transformar la humanidad en un presente pretérito, pues aún no rotas por un sistema caducado, podemos caminar. Gracias por tanto y por tan profundo, doctora Rojas. Y también está muy de acuerdo con la definición del lenguaje que acaba de formular, ¿no? Y dice también Violeta Pacheco, ahora con la pandemia por COVID-19 es muy pertinente reflexionar y resignificar la ancianidad. Se ha evidenciado que el sistema de salud no les ha favorecido. Quienes viven con sus hijos son sometidas a las reglas que no son siempre traducidas en cuidados, ¿cierto? Y recordé que el gobierno federal sacó esta guía bioética que mencionas, totalmente de acuerdo, que fue una cosa espantosa, y también el seminario se movilizó, y de una noche a otra, ese día yo no dormí mucho, logramos cerca de 500 firmas para poder justificar un desplegado, y movimos un poquito ahí también, ¿no? Y bueno, hay muchísimos comentarios. No sé si alguien más quiere levantar la mano o comentar algo, Marilu. Mira, sobre un comentario que también pongo en la mesa, que no lo mencioné, pero que ahora viene a mi mente, el abuso sexual que viven las mujeres ancianas. Y eso ha sido en los últimos, no sé si antes, pero en los últimos tiempos, en las noticias hemos tenido esta serie de abusos sexuales hacia mujeres ancianas aquí en México, por parte de hijos y de nietos.
Entonces, ese es un tema que casi nunca se habla, ¿no? Pero también de la pareja. O sea, mujeres que en su proceso de ancianidad están viviendo abuso sexual del marido. Y uno diría, a estas alturas de la vida, sí. Y son temas que poco hablamos las mujeres. Y porque a veces da vergüenza, ¿no? A las propias mujeres les da vergüenza, que no son las responsables ni mucho menos, pero hay un tema de vergüenza sobre cómo es que a esta edad estoy sufriendo abuso sexual de mi pareja o abuso sexual de hijos, nietos o marido. Cierto, es parte de del efecto de esa objetivación de la persona, ¿no? De esa utilización de la persona. Y fíjate que yo eso alguna vez lo escuché de viva voz de una mujer anciana, que cuando yo estaba transcribiendo justamente una entrevista, cuando estaba haciendo mi servicio social y me tocó transcribir esa historia y fue para mí que no lo puedo olvidar, fue una cosa de shock brutal, ¿no? Jamás me lo imaginaría, ¿no? Y obviamente ese es un tema muy no trabajado, ¿no? Pero también hay otra cosa que es muy importante y es que muchas mujeres, y me estaba yo recordando una colega que me decía que su mamá, ella sentía que nunca las quiso, ¿no? Y es que una vez cuando ya estaba muriendo la señora les dijo, es que todos ustedes son hijos de violaciones, todos ustedes, ¿no? Eso es muy fuerte, pero a lo que voy es que hay muchas personas que en su curso de vida han vivido esa sexualidad violentada y violación tras violación, y el miedo en las noches a la llegada del esposo en esta sociedad tan violenta y que objetiviza a las mujeres, ¿no? Y obviamente, pues es ese proceso, ¿no? Y sin duda, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Pero creo que se desconectó Marilu. Sí, se salió, ahorita estoy aquí pendiente. Es que el internet puede estar muy débil. Sí, quizá. Pero yo, no, un poquito para en lo que se conecta Marilu, una cosa que mencionaste, Amarilis, y a mí me parece muy importante, es justamente tampoco dejar que, o sea, me parece que ya ganamos con la cuestión de personas, ¿no? Ya hicimos un gran esfuerzo en los últimos años logrando que no sean tercera edad, ¿no? O que no sean solamente viejos, ¿no? O adulto mayor, sino que ya logramos que sean personas, ¿no? Envejecidas, personas mayores, bueno, personas ancianas, ¿no? Pero yo creo que si a este concepto, además le dotamos de un sentido, vinculado a esta ancestralidad, a esta resistencia, a esta lógica de cuestionarnos el sistema patriarcal y sobre todo en este periodo antropoceno y darnos cuenta pues de todas estas perspectivas objetivadoras de las mujeres y en general de las poblaciones que envejecen, ¿no? Me parece que es un gran aliciente, pues es refrescar, ¿no? Es echar buena agua, pues, a lo que estamos construyendo y sembrando juntas también frente a este envejecimiento, ¿no? Y justo con lo de resistencia, a mí me queda como... Ya está conectada Marilu, que ya regresó. Perfecto. Me queda como a deber el hecho de que la resistencia no tiene por qué ser un proceso continuo. Sí, claro. No tiene que ser siempre un proceso explícito donde la persona esté consciente de que esté haciendo resistencia, pero vale mucho la pena que todos los que trabajamos este tema la hagamos de notar. Que a lo mejor en toda la complejidad psicológica hay actos de resistencia que están teniendo las personas adultas mayores que hay que visibilizarlos, que hay que darle feedback también a las personas mismas, propias personas adultas mayores, y saber que está ahí, ¿no? Que no es un proceso quizás lo tan coherente y continuo que queramos, pero ya se están dando esos pasitos, ¿no? Y creo que es sumamente importante. Marilu, te saliste, pero ya volviste a entrar. Aquí estoy.
Muy bien. No sé si quieres comentarnos algo de lo que decíamos hace un momentito. No sé si nos escuchaste. Estábamos hablando del significado, que ya logramos que se les llame personas a estas personas mayores o personas ancianas o personas envejecidas, personas viejas, pero ya logramos por lo menos que se reconozcan como personas, ¿no? Que el sistema, ¿no?, las reconozca como otras personas y con cursos de vida distintos. Pero claro, dotarles del sentido de la ancestralidad y de la ancianidad me parece fundamental, ¿no? En esta lógica teológica, ecofeminista, me parece sustantivo. No sé, yo sé que no, el lenguaje no es neutro. A mí lo de vieja y viejo no termina de convencerme, ¿no? En Argentina hasta me sorprende cuando voy a Argentina y me brinca, pero ya tengo que reconceptualizar, no están refiriéndose a otras, a sus padres, ¿no? No al esposo, a la esposa, ¿no? Como acá, ¿no? Sino que se están refiriendo a los padres. Entonces siempre tengo que estar cambiando el concepto, ¿no? Pero sí, esa epistemología de la vida, que nosotros mucho, por eso analizamos a este grupo de la población, por su invisibilidad, Marilu, ¿no? Y por eso Sí. hay muchos derechos que rescatamos también con estas personas que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, yo voy en esta línea que dices de los derechos, ¿no? Y el derecho también a cómo queremos ser nombrados. Claro, absoluto. ¿Cómo queremos ser nombradas? Absoluto. Totalmente. ¿No? Entonces, no es cómo nos nombra la sociedad. ¿Quiénes somos para esta sociedad? ¿Quiénes somos para el mercado? ¿Quiénes somos para el capitalismo? ¿Quiénes somos para los gobiernos? ¿No? ¿Cómo queremos ser nombradas? Tenemos derecho a pedir ser nombradas de la manera que más nos signifique. Claro. Y de la manera que más nos dignifique. Totalmente. Muy cierto. Aquí Rosa María Rodríguez dice, ¿cómo esperar que las mujeres dejen de ser cuidadoras y puedan ser autocuidadoras? ¿Cómo hacer que cuiden su cuerpo si nunca ha sido suyo, no les pertenece? Es de los padres, esposo, hijos, nietos. Hay que trabajar mucho desde la infancia, es cierto, que al ser ancianas lo logremos. No totalmente. Sí, yo creo que, como has dicho, es un aprendizaje, pero nuestro cuerpo también tiene memoria. Claro. Es un territorio que tiene memoria, porque nacimos con un cuerpo y nos vamos a morir con un cuerpo. Es lo único que sí es nuestro. Entonces, si hacemos conciencia de que, yo entiendo que este adagio es muy violento para algunos oídos, pero cuando las feministas decimos, el cuerpo es mío, mucha gente, y sobre todo en el ámbito patriarcal, reaccionan, ¿no? En el ámbito más de los fundamentalismos religiosos reaccionan. Claro, mi cuerpo es mío, porque con él nací, con él me desarrollo y con él me voy a morir. Claro. Y no es pertenencia de nadie, ¿no? No es propiedad de alguien. Entonces, no es propiedad de nadie. Y creo que la memoria histórica del cuerpo reacciona. Además de la conciencia y de la educación que hagamos con esto, sí hay una memoria histórica de la corporalidad que reacciona. Y les invito a algunas a las que les interese leer El Cantar de los Cantares, Ay, ¿no? sí. Que es un texto subversivo de un amor erótico. Totalmente. Donde al final, sí, al final la autora, la protagonista, no la autora, la protagonista, que es la Sunamita, una mujer afrodescendiente, ella dice, mi cuerpo es mío, mi viña es mía, sí. y yo se la doy a quien yo quiero. Permíteme un segundito. Avisaí, te voy a desactivar tu sonido porque estamos grabando esto. Gracias. Perdón, Maril. Exacto. Ella dice, Sí. exacto. Es Ella sumamente dice erótico, eso, ¿no? hermoso. Mi cuerpo es mío, mi viña es mía y yo se la doy a quien yo quiero.
Y la viña no es otra cosa más que su sexualidad. Cierto, muy cierto. Sí, y esto que decías del cuerpo tiene también su memoria. Te refieres de pronto, bueno, cuando uno tiene hijos, uno se embaraza, uno empieza como a perder la posesión de tu propio cuerpo, ¿no? Porque se institucionaliza, ¿no? Cuando enfermamos, pareciera también que perdemos nuestra autonomía, ¿no? El gobierno decide por ti, la familia decide por ti, por ahí alguien mencionaba ello. Y yo creo que eso es muy importante, recuperar la memoria que tiene también nuestro cuerpo, ¿no? La memoria que nos permite recuperar esa trayectoria de recuperación, de crecimiento y de desarrollo de nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero en una lógica que evidentemente está ligada pues a la autonomía, a la liberación de nosotras mismas, ¿no? La literatura habla mucho de la sujeción y de la desujetación, ¿no? De la desujeción de las mujeres, ¿no? Y esto también como un elemento no aislado, ¿no? Y esto me parece que es importante, ¿no? Y aprovecho que tenemos casi 80 asistentes. Esto tiene que ser un trabajo colectivo también, ¿no? Porque ahora con esta movilización frente al asesinato de George Floyd, a toda esta situación de violencia en México también, con Giovanni, y con tantas mujeres que día a día están asesinadas, ¿no? O sea, el cambio no puede ser aislado, tiene que ser colectivo, ¿no? Sí, y me permites entonces contribuir al diálogo con este comentario que hace Carla. Dice, en algunas poblaciones de Oaxaca, los hombres regresan de Estados Unidos ya ancianos y posteriormente las mujeres ya ancianas dentro de la comunidad deben cuidar de ellos. Ahí no solo se ve una desigualdad en el cuidado, sino también en la transformación del sentido de la vida de las mujeres, de las comunidades en las que toda su vida de jóvenes vivieron solas. Eso es cierto, Carla, y quiero comentar que este asunto es cultural y que las culturas no son perfectas. Cuando apelamos a nuestras culturas, de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, a nuestras culturas ancestrales, también nuestras culturas tienen elementos patriarcales, elementos misóginos, elementos de violencia. Por eso, cuando hablamos de los valores culturales y de los valores de la familia, debemos ser muy cuidadosas, porque hay valores culturales extremadamente violentos y patriarcales. Y hay valores familiares que son los valores de la familia patriarcal. Por eso es que necesitamos despatriarcalizar el modelo familiar en el que nos hemos educado y que hemos construido, que heredamos de la ancestralidad y de la colonia, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de culturas ancestrales, no estamos hablando de culturas perfectas o cuasi idílicas, ¿verdad? No pensemos eso. También el análisis crítico de género debe entrar en la cultura y debe entrar en los famosos valores familiares. Porque cuando hablamos de valores familiares, estamos a veces defendiendo valores patriarcales. Eso es, sí, muy evidente, muy claro en la cultura mexicana y en todos estos movimientos que sobrevaloran a la familia, ¿no? O las políticas mismas que valoran, idealizan este familismo, ¿no? Que evidentemente para nosotros es perfectamente claro que están valorando, sobrevalorando a un medio, a una ideología patriarcal, ¿no? Totalmente, totalmente. Híjoles, no, ha sido un goce oírte, Marilú, ha sido fascinante y me encanta que muchas hayan tenido el privilegio muchas y muchos hayan tenido el privilegio de escucharte. Me da mucho gusto porque yo creo que lo que a veces nos faltaba, Marilú,
en toda esta cuestión de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, en todo lo que a veces hacemos en la investigación, en la discusión con el feminismo, la cuestión de género, ¿no? El tema también con la masculinidad, el tema con el envejecimiento, con las mujeres, es dotar de sentido y de significados nuevos o reforzar esos significados, Marilu, ¿no? Yo a veces sí siento como que a pesar de toda la lectura y de tantas perspectivas teóricas, a veces como que se nos pierde un poquito el sentido de los derechos humanos. Pensamos únicamente en las personas mayores y no en el envejecimiento, ¿no? Pensamos a lo mejor en las que están vivas y no las que nos enseñaron lo que somos también y lo que somos en el sentido patriarcal y en el sentido de la resistencia, ¿no? Y cómo poder también, y eso me gusta mucho hoy, porque pudimos vincular el ecofeminismo, la perspectiva de género, la crítica al patriarcado, a este antropoceno que mencionas, o este neoliberalismo también, este capitaloceno, a esta noción que hemos dicho y visto mucho con la literatura, esta desechabilidad de las personas y que se reproduce ahorita con mayor crudeza en esta pandemia, que es terrible, ¿no? Y que nos hace reformular muchas cosas. Pero a mí me has dado mucho sentido, muchos significados nuevos, algunos no tan nuevos, pero que recuperas y que refrescas en esta discusión que tenemos, ¿no? Me gusta mucho, la verdad te admiro mucho. No pudimos leer todo lo que nos mandaste, pero lo vamos a hacer, ¿no? Me encantó lo de la epifanía de la cotidianidad, creo que es muy hermoso. Y bueno, yo no sé si hay alguien más que tenga algún comentario, alguna duda, pero hay muchas gracias, mucha admiración en los comentarios. Y bueno, pues yo la verdad que estoy encantada. Angélica, a ver, Angélica Urbina se está animando a comentar algo. Vamos, grupo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Marilu, la doctora Vero, Miriam, que hizo posible esta charla, realmente enriquecedora. Y bueno, yo me quedo mucho con que desde las estructuras sociales realmente están instituidas en nuestros cuerpos, rescatando este concepto de cuerpos territorios. Y entonces, si lo vemos de esta manera, en nosotros mismos está una forma de agencia, la capacidad que tenemos como personas para desde nosotros empezar a cambiar la estructura. Es algo como un poco diferente. No apostarle tanto a la estructura, sino empezar con nosotros mismos. Y tengo una pregunta desde su postura, desde la teología feminista, ¿cómo desde nosotros mismos, desde nuestra cotidianidad, podemos buscar nuevas formas para sobrevivir a este sistema capitalista, antropocéntrico? Y bueno, muchas gracias. Gracias por tu comentario y por tu pregunta, Angélica. Yo creo que tenemos que hacerle fisuras al sistema. No podemos ir así en contra y de tope porque nos aniquilaría. Pero sí podemos crear pequeñas fisuras. Y algo que he aprendido también de mis colegas feministas de Argentina, con esta consecución de derechos ahora que han logrado la despenalización del aborto, es a no tenerle miedo al sistema. Los sistemas no son eternos. Todo sistema, toda institución, todo grupo tiene siempre su talón de Aquiles. Entonces, hay que ir haciendo fisuras al sistema patriarcal, a los sistemas capitalistas neoliberales, porque nadie ha firmado su contrato de eternidad en esta historia. Entonces, estamos hablando, por lo menos ustedes seguramente han hablado en este seminario, de que la humanidad tiene caducidad. Por eso estamos hablando de la ancianidad. ¿Verdad? Entonces, si la humanidad, si cada ser humano tiene una fecha de caducidad, una fecha límite, nadie es eterno, tampoco los sistemas. Pues.
Y lo mejor es ir creando estos grupos de reflexión y de concientización y de investigación para ir haciendo fisuras al sistema. Totalmente, totalmente. Pues yo te agradezco muchísimo, Marilú, agradezco muchísimo esta hermosa forma de vincular la teología, el feminismo, ¿no? La perspectiva de género con la ancianidad y dotarnos de nuevas formas para hacer fisuras, ¿no? De nuevos mecanismos para hacer fisuras, incluso fisuras en nosotras mismas, porque tenemos que deconstruirnos y reconstruirnos, ¿no? Y creo que eso es lo maravilloso de nuestra vida, de poder reestructurarnos, reorganizarnos, recuperarnos y volvernos, amarnos más y enseñarse a más amar a las demás personas. Y yo te agradezco mucho, Marilu, me da muchísimo gusto conocerte, de verdad, ha sido sumamente refrescante y tal vez también muy espirituosa, muy espiritual tu charla, ¿no? De mucho goce, porque lo necesitamos en este momento, Marilu. Necesitamos mucho pensar las formas distintas de actuar en este contexto tan triste, ¿no? Sí, y entonces quisiera ir terminando, si me lo permites, Vero, mi participación con un pequeño ritual de cierre. Adelante. Que cada uno, cada una que estamos aquí, les invito a elevar las manos lo más alto que puedan, además nos sirve de estiramiento. Exacto. Y vamos a invocar a las ancianas que nos precedieron. Vamos a traer a nuestra mente a nuestras abuelas, madres, tatarabuelas, chosnas, bisabuelas, maestras, líderes, mujeres que nos compartieron sus saberes, que nos potenciaron para poder estar aquí y ser quienes somos ahora. Invocamos el espíritu de estas mujeres, sus fuerzas, su sabiduría, sus conocimientos ancestrales, sus espíritus, para que nos llenen del poder vital, de la energía vital, y nos conecten con los saberes de aquí, de ahora, del pasado, del presente y del futuro. Muchas gracias. Muy maravilloso, Marilu, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilu. Ha sido una hermosa manera de cerrar esta conferencia. Y bueno, ya la hemos grabado. Hay muchas personas que querían estar, pero no pudieron. Y si me autorizas, lo vamos a subir a YouTube para que esto en el seminario sea nuestra primera conferencia de 10 conferencias que vamos a tener, porque hemos cumplido ya en noviembre de este año, cumplimos 10 años, Marilu, de estar reflexionando sobre este tema y de hacer congresos, muchas conferencias, muchos diálogos, muchos vínculos, mucha sanación y mucha recuperación también. Así que yo les agradezco a todas ustedes, a todos ustedes su presencia, y te agradezco especialmente a ti, Marilu, por este acercamiento y por estos aprendizajes. Muchísimas gracias. Gracias también a todas. Muchas gracias. A todos. Gracias a todas. Y concluimos nuestro curso. Sigue, les mandaré otra liga, ¿no? Y muchísimas gracias, Marilu. Muchísimas gracias, Miriam, Nancy. Muchas gracias, Miriam, porque pues tú eres parte de estas maravillosas vinculaciones, y muchas gracias. Nos vemos pronto y recomiéndenlas si le parecen bien. Muchas gracias, Marilu. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Ya les mandaremos Hasta la lista luego. para que Muchas la gracias a podamos todos oír por estar. y para que la repartamos o la distribuyamos a donde consideramos que hace falta sanar y pensar todas estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profesoras. Bendiciones para todas. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.